Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurel Sasken y son todos ustedes bienvenidos a este nuevo video donde, como ya leyeron en el título y están apreciando ustedes en la pantalla, voy a seguir nuevamente evidenciando esta clase de pendejazos esbirros de Sony que desgraciadamente no paran de crear temas de desinformación para lastimar lo más que se pueda el suelo de aterrizaje de esta consola previa a su llegada al mercado. Y es que la verdad es increíble que presenten temas tan estúpidos y que ya incluso hoy en día cerca, o mejor dicho, en vez de causar disgusto, ya la verdad causa risa, porque la verdad yo no sé si imbéciles como este tal Borja Rodríguez o todo el equipo de esta página de mierda que se hace llamar el Chapuzas Informático, ya la verdad no sé si son verdaderos profesionales de la prensa especializada en temas de computación o si en verdad detrás de páginas como Level Up, detrás de Hobby Consolas, Vandal, etcétera, que sabemos perfectamente que son de las que más son financiadas por Sony para crear esta clase de bulos. La verdad no sé si son personas adultas las que están detrás de ellos o simple y sencillamente sean niños estúpidos queriendo llamar la atención, porque la verdad con tanta estupidez que sacan hoy en día, la verdad ya no se puede distinguir eso. Y es que la verdad, ahora están hablando de una supuesta Switch 2 Pro con panel OLED y que planean mejorarle el socket a 5 nanómetros. Recordemos que la Switch 2 va a salir con un socket a 8 nanómetros. La verdad todo esto es una estupidez. Recordemos que en este evento que se dio tanto en Estados Unidos y distintos países de Europa que se llamó la Nintendo Switch 2 Experience, pues prácticamente muchos youtubers, streamers y bastantes periodistas, entre comillas, conocidos de la prensa de videojuegos, y digo entre comillas porque estos últimos recordemos que en su mayoría son esbirros de Sony, al servicio de dicha compañía para desprestigiar a Nintendo en lo más que se pueda previo a su llegada al mercado. Y es que todos ellos en su mayoría llevaron sus respectivas Nintendo Switch OLED y compararon lo que es esta pantalla de la Switch 2 con el panel de la vieja, entre comillas, Nintendo Switch de primera generación. Y pues resulta que a pesar de ser un panel OLED, la de la Nintendo Switch de primera generación era superada en su totalidad, tanto en calidad de imagen obviamente por la resolución, siendo que ya es un panel Full HD, es decir, 1080p, la de la Nintendo Switch 2, y una 720p, la de la Nintendo Switch OLED de primera generación. Y si a esto le sumamos la tasa de refresco a 120 Hz y también la tecnología HDR y BRR incluidas, pues obviamente esto pues deja totalmente barriendo el piso a la de por sí magnífica pantalla de la Nintendo Switch OLED de primera generación. Pero eso no es todo, sino que ahora, si tomamos en cuenta que la Nintendo Switch de primera generación montaba un Tegra X1 de 20 nanómetros como litografía, pues obviamente todos los que tuvimos o tenemos esta consola sabemos que a pesar de eso tiene una muy buena eficiencia energética. Por lo que si esto lo traspolamos al tema de la Nintendo Switch 2, pues obviamente el que exista o estén planeando una versión Pro y reducirla 3 nanómetros para que ahora sea de 5, la verdad no tiene ningún puto sentido. Para empezar, los paneles OLED suelen ser más caros, donde si tú comparas un LCD Full HD con un panel OLED Full HD, aunque los dos sean a 60 Hz de frecuencia de actualización, te va a salir más caro el OLED por el simple hecho de que es una tecnología más avanzada. Y si a esto le sumamos que la Nintendo Switch 2 normal que vamos a disfrutar a partir del 5 de junio tiene 120 Hz de actualización, si eso lo traspolamos a una pantalla de las mismas pulgadas de tecnología OLED y que tenga una frecuencia de actualización de 120 Hz,
evidentemente esto encarecería demasiado la consola. La verdad no tiene sentido. Y por eso es que esta estupidez de que se planea una Switch 2 Pro cuando ni siquiera ha salido la normal al mercado, la verdad es que esto ya no pinta para ser una noticia elaborada por gente adulta, sino más bien elaborada por estúpidos chiquillos de mierda que ya no tienen ninguna clase de ética profesional. O sea, la verdad es que es impresionante cómo por unos cuantos pesos que te puede pagar Sony para desprestigiar a Nintendo previo al estreno de su consola, reduzcas lo que es tu ética profesional, tu prestigio como supuestamente un portal aparentemente serio de internet que se dedica a distribuir noticias de consolas, de informática en general, etcétera, la reduzcas a mierda con tal de ganarte unos pesos por parte de Sony. La verdad es que es increíble. Pero si eso no fuera poco y si no fuera suficiente, resulta que hace poco salió esta otra, entre comillas, noticia, que lo vuelvo a repetir, más bien parecen artículos escritos por niños pendejos que no tienen ni siquiera oficio. Y es que ahora dicen aquí, Zelda Breath of the Wild emulado por PC con mods se ríe de la Nintendo Switch 2, haciendo referencia a que a esta emulación la subieron de resolución a 8K, la frecuencia de actualización a 60 cuadros por segundo y aparte utilizando Ray Tracing. Y para comprobar de que estas compañías son financiadas por Sony y prácticamente es Sony quien les reparte el libreto que tienen que escribir, vemos aquí que ahora Tarreo.com prácticamente redactó su propia versión de esta noticia. Versión emulada de Zelda Breath of the Wild en PC deja en ridículo a la Nintendo Switch 2 con Ray Tracing, 8K y 60 cuadros por segundo. Y ustedes van a decir, bueno, es que mejor hay que comprarnos un PC para lo suficientemente potente para que esto lo podamos llevar a cabo. Sí, pero más adelante vas a ver cómo para el 99.5% de las personas un PC que te pueda correr Breath of the Wild con esa resolución, a esa tasa de cuadros por segundo y encima Ray Tracing prácticamente es imposible para el bolsillo de la mayoría de nosotros los mortales. Posiblemente yo, con el trabajo que tengo, lo podría pagar, pero me endeudaría al menos por unos 3 meses o hasta 4, porque la verdad es bastante caro hacerse de un PC que te pueda correr el Zelda Breath of the Wild emulado a esa resolución, a esa tasa de cuadros por segundo y con esa tecnología de Ray Tracing para que todo se vea lo más chulo posible. Y es que vamos a bajar poco a poco aquí y vamos a ver qué es lo que se pide o con qué lo hicieron estos de este canal de YouTube. A ver, vamos a buscar cómo se llama el canal de YouTube. Se llama Digital Dreams, que prácticamente hacen mods o le implantan mods a los juegos, haciendo que tengan mejores efectos de luz, mejor tasa de cuadros por segundo, etcétera. A eso se dedica esta página. No soy partícipe yo de estar emulando juegos actuales, porque la Switch, a pesar de que ya le quedan 2 semanas de vida políticamente hablando, porque el día 5 de junio sale la segunda generación de esta gran consola, no soy partícipe de esto porque es una consola vigente. Yo en mi canal acepto que yo subo gameplays de Super Nintendo, gameplays de Nintendo 64, gameplays de mi PlayStation 5 o la PlayStation 4 según sea el caso, subo gameplays de mi Nintendo Switch y nada más. Las consolas actuales son las que no emulo, en este caso la Switch, la PlayStation 4, PlayStation 5 son los gameplays que yo subo con mi capturadora, conectándolo obviamente a mi PC para ahí estar grabando la información en el espacioso disco duro que tengo, y de ahí pues editar el video y subir el gameplay como me haya quedado. Pero lo que es Nintendo 64, Super Nintendo, son prácticamente emulaciones las que he subido. Y yo sí acepto que está mal, pero a pesar de que yo, como lo subí en mis primeros videos aquí en mi canal,
Yo tengo mi Nintendo 64, tengo mi Super Nintendo, pero prácticamente no tengo todos los juegos, no tengo acceso a todos esos juegos, y evidentemente eso me obliga a mí a tener que recurrir a emuladores para bajar ROMs y ofrecer una extensa gama de videojuegos de estas consolas. Porque prácticamente hoy en día conseguir cartuchos de Super NES y de Nintendo 64 que todavía tengan la pila suficiente para poder tener todavía datos guardados dentro de ellos, pues es muy difícil. Hay gente que se dedica a conservar esto, cambiar la pila sin que se pierda la información, porque un pequeño error con este proceso prácticamente deja el cartucho en blanco. O sea que prácticamente debes de mantener tanto la pila vieja como la nueva conectadas y que no haya ninguna desconexión en ningún momento para que no pierdas la información de ese cartucho. Hay gente que se dedica a ello. Uno de ellos es un personaje que yo creo que todo el mundo conoce, que se llama Artemio Urbina, y si tú quieres cambiar las pilas de tus cartuchos viejos, pues obviamente no conozco otra persona más idónea para hacer esta peligrosa tarea, porque lo repito, un pequeño error y se queda en blanco el cartucho, ya no puedes hacer prácticamente nada con él, y es él el indicado para hacer estas labores. Pero bueno, la verdad es que ya lejos del tema de que si una consola es vigente o no, prácticamente esto no tiene mucho sentido si tomamos en cuenta la cantidad de dinero tan monstruosa que tendrías que pagar a la hora de querer ejecutar un juego como The Legend of Zelda Breath of the Wild en una computadora con esta tasa de cuadros por segundo, esta resolución y esta tecnología que es el Ray Tracing, y lo voy a demostrar por qué. Como pueden ver aquí, este idiota del chapuzas informático dice aquí que Digital Dreams lo hizo con un PC tope de gama con una RTX 5090, y que obviamente esto es una exageración, pero sí es que tú necesitas una tarjeta de ese nivel, un buen procesador, una tarjeta madre que lo pueda soportar, que pueda soportar estos dos componentes. Obviamente necesitas una fuente de alimentación de mínimo 1000 watts. Evidentemente tu gabinete con una muy buena ventilación. Necesitas un buen presupuesto por lo que te va a costar estar jugando en una PC que consuma tanta energía como esta. Un teclado adecuado, un mouse adecuado, un mando para jugar juegos de consola adecuado, y sobre todo lo que es la cereza del pastel, una pantalla 8K. Y pues por eso me di la tarea de que yo me puse a abrir todo lo que ustedes ven aquí de páginas o mejor dicho, ventanas de Mercado Libre, para que con esto, conforme vayamos viendo los precios, hagamos la sumatoria al final y te des cuenta que lo que te sugieren estos imbéciles del chapuzas informático o el de tarreo.com es prácticamente una ilusión para la gran mayoría de los mexicanos, incluso para gente que está habitando en otros países. Es prácticamente imposible acceder a una computadora de estas prestaciones. Por ejemplo, como pueden ver aquí le di a esta tarjeta, pero vamos a desplegar y vas a ver que te la ofrecen en distintos precios. Obviamente la que es de marca Nvidia por default, ya que es de la Fundadores Edition, pues obviamente te va a salir en un precio muy cercano al precio que tuvo en su momento cuando fue lanzada al mercado, es decir, 137,803 pesos. Pero vamos a tomar el precio promedio, porque aquí esta página, o mejor dicho, esta tienda que coopera con Mercado Libre, te la está ofreciendo en un 45% de descuento. Entonces vamos a agarrar lo que es nuestra calculadora. Voy a ver si la puedo abrir desde aquí del teclado, que la verdad es que no me acuerdo. Así es, Function F3, y aquí vemos que ya está nuestra calculadora preparada. Así que vamos a teclear 75,999 pesos. Créanme que me estoy yendo por los precios más bajitos, y vamos a darle más. Pasamos, aquí tengo la 5070, pero la verdad es que quiero armar, digámoslo así, una PC con las prestaciones prácticamente idénticas a las que están sugiriendo en la página estúpida de el chapuzas informático y de los idiotas de tarreo.com. Entonces vamos a dejar por un lado la tarjeta 5070 y más bien vamos a buscar una
una M5, porque la verdad es que estas son las que aceptan tanto procesadores con dicho socket, además de que te acepta tarjetas de memoria RAM DDR5. Entonces vamos a ver esta. Mira, esta es una muy buena propuesta. Veamos aquí una de las más caritas que hay. Y vemos que esta tarjeta de MSI que tiene ya el socket AM5 con ranuras para memoria RAM DDR5, vamos a darle que cuestan 1799 pesos más el procesador AMD Ryzen 7. Yo considero que es lo mínimo que deberías de tener para considerar manejar resoluciones a 8K junto con tu tarjeta de video, y este cuesta 12.064 pesos y está también con un 5% de descuento. Entonces tecleamos aquí más, ya lo tengo marcado, 12.064 pesos más. Vean ya cuánto llevamos en la cuenta. Obviamente una tarjeta de débito o una de crédito llorarían con esta cifra. Vamos por un gabinete de muy buen aspecto y muy buena funcionalidad. Yo creo que con este, que tiene una muy buena ventilación tanto en la parte superior, en la parte trasera y en la parte lateral, yo creo que esto bastaría para albergar ese monstruo de tarjeta de video y ese monstruo de procesador junto con su respectiva motherboard. Y entonces vamos a teclear aquí que nos va a costar 1.912 pesos esta tarjeta. Vamos por el kit de memorias RAM. Yo considero que para manejar esas resoluciones no creo que tenga mucho que ver, pero si quieres un PC pepinazo que te corra absolutamente de todo y tengas todas las aplicaciones que tú quieras abiertas sin que chille lo más mínimo la PC, yo consideraría que dos memorias de 16 GB cada una estarían muy bien, y sobre todo porque estas se ve que tienen su propio disipador. Entonces vamos a considerarlas dentro de nuestro stock y vamos a ponerle que cuestan 2.549 pesos más. Y bueno, en cuanto a teclado, pues yo considero que este teclado de la marca Yoso es de los mejores que podría yo encontrar, porque yo tengo un teclado de esta marca. Es un teclado metálico que no es este mismo modelo, obviamente. El que yo tengo creo que es un poco más barato, pero lo que yo considero más destacable del mismo es que el mío es totalmente metálico y prácticamente tiene luz retroiluminada también, pero es monocromática, ya que es solamente luz blanco azulada, y este sí tiene RGB, así que estaría más acorde a una PC gamer como tal. Entonces este nos vale 909 pesos, entonces vamos a meterlo dentro de esta cuenta y sumamos una unidad SSD. Esta yo la consideraría ideal, ya que tiene obviamente su disipador, entonces sería sumamente importante, y sobre todo considerando la tasa de transferencia de datos, sería uno de los ideales para armar este monstruo de PC. Entonces nos vale 1.587 pesos. 1.587 pesos. Vean ya cuánto tenemos en nuestra cuenta. Y vamos a considerar también un mouse gamer. Este me gustó bastante porque es uno que tiene aquí numeritos en el costado. Yo consideraría que este estaría más que bien para lo que es una especie de torneo, cosas así. Entonces está barato, 659 pesos más un joystick. Yo creo que este estaría perfecto porque este tiene obviamente giroscopio, tiene prácticamente todo lo que tiene un Pro Controller de la Nintendo Switch original. Entonces vamos a considerarlo, cuesta de 966,31 centavos, nos lo están bajando a 753 pesos con 68 centavos. Vamos a redondear los 753 pesos, perdón. Y pues una fuente de poder para alimentar este monstruo de PC. He leído las especificaciones, le he preguntado a la IA de Google y la de este bonito navegador que es el Opera. Me ha dicho que para poder manejar este monstruo de PC mínimo
necesito una fuente de poder de 1000 watts. Así que agárrate para cuando te llegue una cuenta de pago de energía eléctrica a tu casa, porque la verdad esto va a tragar energía de lo lindo. Entonces vamos a considerar esta, que es de la marca Magnetar, y vamos a darle a 2.369 pesos. Ya llevamos 100.600 en gastos con esta PC. Pero lo más importante de una PC es que si quieres jugar a 8K, por lógica, debes de conseguir un monitor 8K. Entonces vámonos a Amazon y vean, aquí encontré la pantalla más pequeña, pero a la vez más idónea para que este Zelda Breath of the Wild emulado, que no estoy de acuerdo, lo vuelvo a repetir porque es juego de una consola vigente, pero necesitaríamos de un monitor digno para mostrar ese videojuego en todo su esplendor. Así que mejor que este Neo QLED 8K de Samsung de 65 pulgadas, que cuesta la nada despreciable cantidad de 54.499 pesos mexicanos. Entonces tecleamos este precio aquí, 54.499 pesos. Y como pueden darse cuenta, para jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild y posiblemente Tears of the Kingdom en este emulador que planeamos hipotéticamente instalar en nuestro monstruo de PC y que corra esa resolución, esa tasa de refresco y esa tecnología Ray Tracing en todo su esplendor, necesitaríamos gastar la nada despreciable cantidad de 155.099 pesos mexicanos. Entonces, ¿qué quieren? Y eso sin sumarle también todo el cablerío que tienes que comprar. Por ejemplo, un cable HDMI decente que te transfiera 8K, HDR. Mínimo, yo considero que tienes que pagar. Vamos a averiguarlo aquí. Cable HDMI 8K HDR. Vean, no son caros, la verdad es que no son caros estos, ya que pues obviamente los cables son los componentes más baratos de una PC. Obviamente nada que ver con el precio de una GPU, del CPU, de la motherboard, ni ningún otro componente. Prácticamente comprar estos cablecitos sería lo más mínimo a lastimar, lo que menos lastimaría, mejor dicho, a tu cartera. Pero bueno, si a eso se lo sumamos a esta impresionante cantidad de dinero, pues obviamente vamos a notar de que si le sumamos, por ejemplo, 140 pesitos, pues evidentemente vas a tener que desembolsar la cantidad de 155.239 pesos para poder jugar Zelda Breath of the Wild a resolución 8K, 60 cuadros por segundo y Ray Tracing en todo su esplendor. Y pues para estos tarados del tarreo.com, pues lamentablemente sí, para dejar en ridículo la versión de Switch 2 de este juego Breath of the Wild, pues sí, necesitas desembolsar esta cantidad de dinero. Pero si te vas a Coppel y te das cuenta de que una Nintendo Switch versión solitario, o si quieres la de bundle con el Mario Kart World, te cuesta 14.899, ¿qué preferirías comprar? Esto, que te va a permitir jugar Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Metroid Prime 4 Beyond, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza y muchos otros títulos más a 4K, 60 cuadros por segundo, o en modo portátil a 1080p, 120 cuadros por segundo, ¿qué prefieres comprar? ¿Esto o esto? Yo creo que para el que es inteligente, evidentemente elegiría esto. ¿Por qué? Lo puedes llevar a todas partes. ¿Cuándo podrías tú cargar por ti mismo un monstruoso PC con su respectiva pantalla de 65 pulgadas?
una motherboard de última generación, un CPU de última generación. Nada puede hacer portátil a este monstruo de PC. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde quieren llegar estos esbirros de Sony con esta clase de noticias estúpidas? Pues evidentemente todo está dicho, y lo he dicho desde videos pasados. Lo único que planean estos esbirros de Sony simple y sencillamente hacerle la vida imposible a la Switch 2 mucho antes de que ésta llegue al mercado. Pero como muchos de ustedes saben y yo sé, es que la justicia existe, y aunque se enojen, brinquen, pataleen, estrellen contra el piso estos esbirros de Sony y todos los Sonyes de mierda del mundo, desgraciadamente la realidad es perdón, que la Nintendo Switch 2 está siendo un éxito, va a seguir siendo un éxito, y pese a que llegue PlayStation 6 y la rumoreada PSP 3, no van a poder competir contra Nintendo Switch 2. Porque desde hace mucho que ya prácticamente en temas de resolución ya no se está compitiendo en lo más mínimo. Hoy en día prácticamente lo que se está buscando es que a partir de resoluciones bajas, por inteligencia artificial, se logren recrear resoluciones altas a nuestros ojos, y de esta manera hacer un engaño a nuestros cerebros, y de esta manera ahorrarnos recursos en evitarnos invertir estas monstruosas cantidades de dinero y jugar a resoluciones aparentemente altas a partir de resoluciones realmente bajas. Pero bueno, cada quien invierte su dinero en lo que quiere. El que guste, cómprese una PC que cueste 155,239 pesos y busque poner en ridículo a la versión de Nintendo Switch 2 del Zelda Breath of the Wild. Pero bueno, yo creo que su cartera y su yo del futuro no se los va a agradecer para nada. Y los que gusten jugar un verdadero Zelda de forma totalmente legal, que lo puedan llevar a todas partes, pues cómprese obviamente esta maravillosa consola, que pronto va a estar con nosotros a partir del 5 de junio. Y pues bien, la verdad es que, lo vuelvo a repetir, me parece sumamente increíble la cantidad de bulos que se están inventando estos esbirros de Sony de mierda, con tal de lastimar a la Nintendo Switch 2 previo a que ésta llegue al mercado. Evidentemente esos 2.2 millones de consolas que Nintendo distribuyó en Japón para la preventa ya se acabaron desde el primer día. Lo que se distribuyó en Estados Unidos, que fueron más de 8 millones, ya no se puede conseguir ni una sola. Y a pesar de que aquí en México y sobre todo en países de América Central y América del Sur se estuvieron quejando mucho de los precios, sobre todo por esto de los temas de aranceles por parte de Donald Trump, pues desgraciadamente encarecieron mucho la consola. Aquí en mi país yo creo que nos fue bastante bien, porque yo recuerdo que en su momento la PlayStation 3 a mí me llegó cuando me la regaló mi papá ya por el año 2008, estaba en 13,000 pesos, y la verdad es que era una consola que no era para nada barata, para nada portátil, y la verdad es que ahorita está muerta aquí a un lado de mi PC porque tiene esa luz amarilla de la muerte. Pero no hablemos cosas tristes, sino de realidades, y es que por muy poderosas que sean las consolas de Sony, nunca se van a comparar a la diversión que te van a ofrecer los títulos de Nintendo, sobre todo porque pues prácticamente son las únicas consolas donde vas a poder jugar estos títulos sin que tengas que meterte en broncas con temas de copyright, de piratería y cosas así, y más cuando se tratan de consolas vigentes. Pero bueno, háganle entender a estos piratas de mierda que lo único que te están sugiriendo es que abandones la idea de comprarte la Switch 2, porque para ellos, como son imbéciles, es mucho más factible comprarte un PC de 155,239 pesos, o traducido en dólares, vamos a dividirlo esto entre 19.5, que es lo que está en dólar actualmente en mi país. Pues sí, gástate $7,960 con 97 centavos
para poder jugar un Zelda a 8K, 60 cuadros por segundo y el uso de la Ray Tracing en todo su esplendor. Pero bueno, así es esta gente. Esta gente obviamente tiene que generar views y por eso es que ellos están desesperados por dinero, porque evidentemente lo que les da Sony es una puta mierda y por eso los ves poniendo esta clase de anuncios, anuncios cada que vas bajando la página. Y la verdad es que sin estos anuncios, estos idiotas, por las limosnas que les da Sony, se estuvieran muriendo de hambre si no fuera por estos anuncios. Pero bueno, hasta aquí llego con este video, espero les haya gustado y si así fue denle una manita arriba, eso me ayuda bastante. No por monetizar, porque esa ni siquiera es mi intención en esta plataforma, y lo hago para que el algoritmo de YouTube prácticamente empiece a tomarme en cuenta poco a poco en esta plataforma después de todo el tiempo que abandoné mi canal mientras hacía mi residencia médica. Así que no lo olviden, yo soy Yaoren Sasken y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.